bienvenidos a esta nueva presentación de Pensaments. Hoy tenemos con nosotros a Aida Luz López, que nada, me encargaré de presentarla brevemente. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es profesora e investigadora actualmente en el Máster de Educación Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Y nada, cuenta con una amplísima experiencia en diversos temas, entre ellos los que se encuentran trabajo con pueblos originarios, conocimiento tradicional, medio ambiente, políticas públicas, cambio climático y conflictos ambientales, entre otros aspectos. Y a nosotros, en concreto, desde la Fundación colaboró con nosotros en la edición del número 60 de la revista Ecología Política, que trata de ecologías decoloniales en Mesoamérica y el Caribe. Y es un poco de lo que va a ir su presentación de hoy. Y nada, sin otro preámbulo, te doy paso, Aida. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación y gracias por la invitación para dar esta charla y, bueno, compartir un poquito con ustedes el trabajo que se hizo con la revista, con este número, el número 60, y, bueno, un poco también del trabajo que hemos venido haciendo, dándole seguimiento a conflictos ambientales que están ocurriendo en esta región del mundo, ¿no? Voy a compartir la pantalla, si puedo, ¿no? Aquí. Vale. Vale, ¿se ve bien? ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí, muy bien. Bueno, contarles un poquito que, como mencionó Pablo, este año he estado haciendo una estancia en el proyecto del Atlas de Justicia Ambiental, que está en el ICTA, bajo la dirección de Joan Martínez Alier, y de ahí surgió la propuesta de coordinar este número para la revista Ecología Política, que salió en diciembre del año pasado. Entonces, bueno, pues hablar un poco de las circunstancias que se están viviendo en esta región y pues un poquito también del contenido del número, ¿no? Con la invitación a que lo lean. Bueno, a ver, parece que para pasarla, pues no. Ay, sí, perdón. Bueno, para empezar, creo que vale la pena aclarar brevemente qué entendemos por Mesoamérica, ¿no? Esta es un término que se utiliza desde los años 40 del siglo pasado, pero que a veces es un poco ambiguo, ¿no? No sabemos muy bien a qué se refiere. Bueno, justamente en 1943, un etnólogo, Paul Kirchhoff, propuso este término como un concepto que está formado a partir de criterios biogeográficos y también culturales, ¿no? Y abarcaba, pues, más o menos desde la mitad, la parte central de México y un poco el inicio con la parte árida de Norteamérica, hasta la zona oriental de Costa Rica, ¿no? La idea inicial de este etnólogo fue destacar el territorio donde se desarrollaron las grandes civilizaciones maya, olmeca, azteca, y toda la zona de influencia justamente que tuvo el imperio azteca, pues ya hacia principios del siglo XV, ¿no? Bueno, posteriormente otros antropólogos y otros etnólogos han ampliado este concepto porque consideran que, pues, en realidad Mesoamérica es mucho más, o sea, la zona de influencia cultural, pero sobre todo biológica de Mesoamérica, pues tiene una influencia más grande, ¿no? Entonces hoy se considera prácticamente todo México y toda Centroamérica, ¿no? Como parte de este concepto. Especialmente los trabajos que se han hecho más recientemente en la etnoecología, con autores como Víctor Toledo, Eckhart Boege, Arturo Argueta, etcétera, pues nos plantean la importancia y la peculiaridad, ¿no? De estos territorios en términos de no solamente de su diversidad cultural y de del desarrollo de estas civilizaciones, sino también, pues, de su importancia biológica, ¿no?
Bueno, por otro lado tenemos también la zona del Gran Caribe, ¿no? Que también se suele ver como por separado, ¿no? Pero que en realidad, como vamos a ver, es pues una zona que pertenece también a esta región y sobre todo ahora tiene una importancia, bueno, ha tenido siempre, pero recientemente sobre todo una importancia geopolítica crucial, ¿no? Desde los inicios de la invasión colonial, ¿no? En América, pues esta zona fue una especie de puerta o de muralla natural que permitía controlar bastante el acceso pues de la llegada de barcos de Europa y también controlar todo el comercio, ¿no? Aparte de los procesos extractivos que se generaron aquí, pues mediante la esclavitud, ¿no? Como se sabe, no solamente de los pocos habitantes que había, sino también pues toda la importación que se hizo de esclavos procedentes de África, ¿no? Y que fueron ocupando estos territorios y generando también procesos culturales sumamente importantes y sumamente interesantes, ¿no? Hoy en día, bueno, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, también tiene una relevancia crucial por las reservas de petróleo que se encuentran en los yacimientos que hay en el Caribe y que se han ido controlando, ¿no? A través, como vamos a ver más adelante, eh, pues por diversos procesos políticos, militares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la historia de Mesoamérica y el Caribe es una historia de ocupación colonial, de esclavitud, ¿no? de negritud y de indianidad, ¿no? Todos estos procesos también de subordinación, discriminación, etcétera, que han marcado la historia de estos territorios, ¿no? Bueno, como les decía, también la importancia de la diversidad biológica, pues es fundamental, ¿no? En esta zona, eh, pues es una zona que tiene una enorme diversidad, pero además hoy día en América es de las que se conservan un mejor estado de conservación, ¿no? A diferencia de la Amazonía o de otros territorios que también son, eh, que tienen una gran diversidad biológica, estos territorios todavía no han tenido un impacto tan grande, ¿no? Es decir, están sí en riesgo, sobre todo algunas zonas como la selva lacandona, etcétera, pero digamos que es importante justamente emprender acciones de conservación en estas regiones, ¿no? Vale, otra vez, no me deja cambiar. Ahora. Y bueno, otro aspecto importantísimo, como les mencionaba, es la dimensión biocultural que tienen estos territorios, ¿no? Es decir, cómo a través de la historia, las diversas culturas que se han ido desarrollando en estas regiones, pues han generado procesos de conocimiento y de formas de vida que están estrechamente ligadas de sus modos de pensar, sus sistemas religiosos, sus filosofías, etcétera, a los ecosistemas que habitan, ¿no? Y entonces, pues podemos encontrar una enorme cantidad de expresiones, ¿no? De cómo se integraban la naturaleza, bueno, y hasta la fecha todavía, en estas formas de vida, ¿no? Y estas representaciones de la vida y de la vida social también, ¿no? Bueno, y tenemos por otro lado, pues los aportes que hace o que ha hecho a lo largo de la historia Mesoamérica en términos de su diversidad gastronómica, ¿no? De las especies que ha aportado para la gastronomía, que hoy son eh, fundamentales en el mundo, ¿no? Como el tomate, el maíz, el aguacate, el cacao, etcétera, ¿no? Ya son patrimonio de la humanidad, pero fueron especies que se desarrollaron por los pueblos mesoamericanos y caribeños, ¿no? Y que se han mantenido ahí a través de sistemas tradicionales de conocimientos que siguen dando una gran importancia a la preservación y al manejo de la diversidad biológica de todas estas especies, ¿no? Bueno, por, como les decía, también esto está permeado por una historia de extractivismo, de esclavitud, de dominación colonial, que igualmente prevalece, ¿no? Con diferentes aspectos o de diferentes maneras, pero hasta la actualidad, ¿no?
como vamos a ver ahora. Bueno, esto obviamente tiene que ver con las dinámicas globales, ¿no? Con las dinámicas globales de el intercambio de materias, de esto que llamamos o que se llama en economía el crecimiento económico, y que no es otra cosa más que los procesos de extracción, transformación y distribución de la materia, ¿no? En el mundo. Y aquí podemos ver en este cuadro que recuperé del 2020, como a pesar incluso de la pandemia, ¿no? que vivimos y que seguimos viviendo, pero que desde el año pasado, pues sigue habiendo esta lógica, ¿no? de crecimiento económico que tiene que ver con estas dinámicas de extracción, transformación y distribución de materiales en todo el mundo, ¿no? Y bueno, salvo algunos casos que tenemos aquí en rojo, ¿no? de algunos países que tuvieron de crecimiento negativo, un crecimiento negativo, pues en el resto del mundo podemos ver que la curva del crecimiento pues se ha mantenido, ¿no? a pesar del confinamiento, la pandemia, y etcétera. Y esto, digamos, para la región del Caribe y de Mesoamérica, pues tiene una importancia también central, como vemos aquí. Esta zona del Canal de Panamá es uno de los 4 puntos que articulan el comercio, o a través de los cuales, ¿no? se articula el comercio mundial de mercancías, ¿no? Y entonces eso le da también un peso geopolítico muy relevante a esta zona, ¿no? Aquí podemos ver un poco más de detalle, ¿no? Cómo el Canal de Panamá, digamos, va generando todas estas dinámicas de distribución de mercancías, ¿no? Que lo hacen pues un punto central, no solamente para América, ¿no? Obviamente para América del Norte, América del Sur, sino incluso para pues, los flujos de mercancías transcontinentales, ¿no? Por esto, esta región también ha sido históricamente pues un punto de interés de las grandes potencias y de los grandes movimientos de capital, ¿no? A escala global. Y eso ha generado que también a lo largo del tiempo pues se hayan ido planteando diversas estrategias de uso y control de estos territorios, ¿no? Una de ellas que fue pues muy conocida porque se le dio mucha difusión y también porque generó muchas resistencias, ¿no? en las poblaciones locales, fue el Plan Puebla-Panamá, ¿no? que se plantea por primera vez en el 2010 y que era una serie de proyectos o de megaproyectos de transporte, bueno, no solamente, ahora vamos a ver, de transporte de mercancías que estaban conformado, o está, porque en realidad nunca se ha detenido este plan, por redes de aeropuertos, de carreteras, ¿no? de diferentes puertos que van articulando el intercambio de mercancías y que no se limitan solamente al Canal de Panamá, ¿no? para el cruce marítimo, sino que hoy tenemos, por ejemplo, uno de los grandes megaproyectos del gobierno actual de México, pues es articular un canal interoceánico por esta zona, ¿no? que a través de un ferrocarril y de una red de carreteras. Bueno, esto es la articulación para el movimiento de mercancías, ¿no? Pero también se tiene considerado, por ejemplo, la producción y el transporte, ¿no? de energía a través de gasoductos, a través de la generación de energía hidroeléctrica, eólica, etcétera, y su traslado por redes líneas de, se me acaba de ir la palabra, bueno, para transportar la energía, ¿no? de los puntos donde se genera hacia aquellos puntos donde va a ser consumida. Y también está prevista el desarrollo de una serie de puntos de economía de enclave, ¿no? que se conocen como polos de desarrollo, que tendrían también industrias, ¿no? principalmente de tipo maquila, de maquila, y que se piensa también como una estrategia de contención de flujos migratorios, ¿no? que actualmente se mueven, ¿no? poblaciones desplazadas por razones económicas, ambientales o incluso de seguridad, ¿no?
se van desplazando hacia los Estados Unidos. Entonces la idea es ir generando aquí diferentes emprendimientos para contener esa fuerza de trabajo y disminuir el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Bueno, en el caso del Caribe, pues también tenemos una importancia geopolítica fundamental, como les decía, por el tema del petróleo, también por el tema de las bases militares, ¿no? que se han ido asentando ahí a lo largo del tiempo, sobre todo desde el siglo XX o finales del XIX para acá, y que van siendo parte también de la estrategia de control, principalmente de Estados Unidos, pero aquí podemos ver también que algunos países europeos, ¿no? De Francia, Gran Bretaña y Holanda, por ejemplo, pues siguen teniendo aquí ciertos enclaves, ¿no? En el Caribe. Están, bueno, los enormes yacimientos petroleros de Venezuela, ¿no? De las aguas territoriales del Golfo de México, y que todo esto pues configura una grandes puntos de interés para el capital global, ¿no? Y por lo tanto, pues estos territorios han sido históricamente y continúan siendo pues zonas de grandes procesos de extracción, ¿no? Otro tema que yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente todavía, ¿no? En las ciencias sociales, pero también, sobre todo en la ecología política, de analizar con detalle sus repercusiones, pues es el tema del narcotráfico, ¿no? Y no solamente el narcotráfico en términos de la producción y distribución de sustancias ilegales o de drogas, sino también de todas las otras actividades que generan acumulación de capital que están asociadas a ello, ¿no? Lo que llamamos ahora el crimen organizado, que son también redes de trata de personas, ¿no? Cadenas de extorsión y otras múltiples formas y procesos de acumulación de capital que, bueno, como se puede ver aquí, ¿no? Más o menos los flujos van desde el norte de Sudamérica hacia el norte de América, ¿no? Pasando por Centroamérica, México, y que esto ha ido configurando en los últimos 20 años, pues también procesos de una enorme violencia, ¿no? Y violencia contra las poblaciones en general, pero también violencia contra los defensores del territorio, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos ya un cúmulo de asesinatos, ¿no? De defensores del territorio que están vinculadas las formas y los modos operandi ya no directamente a los gobiernos o a los grupos de interés como tal, sino a estos mecanismos que también están relacionados con los grupos de interés, pero que ahora llamamos crimen organizado, ¿no? Y que es como una hidra de muchas cabezas y que de muchas maneras ejerce presiones sobre estos territorios. Bueno, y aquí recuperar una idea que planteó Joan o que ha estado planteando en sus últimas charlas, ¿no? Que es la economía industrial es entrópica y es cada vez más entrópica, ¿no? O sea, esta tendencia que tiene el capitalismo global actual a generar caos, ¿no? De múltiples maneras, ¿no? Tanto legales como ilegales, ¿no? Tanto visibles como invisibles, etcétera, pues es algo que está presente, ¿no? Y que en ciertas regiones del mundo como esta, pues es cada vez más evidente, ¿no? Y más acuciante la necesidad de visibilizarlo y de denunciarlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, con digamos, telón de fondo, el año pasado convocamos a la edición del número 60 de la revista Ecología Política, dedicada justamente a esta región, ¿no? De Mesoamérica y el Caribe. Y bueno, la editamos Sofía Ávila, que también es una investigadora mexicana que estuvo haciendo su doctorado en el ICTA, Catalina Toro, que es una investigadora de Colombia, y yo, ¿no? Invitadas por Joan Martínez Alier.
Y bueno, para nosotros también fue un gusto muy grande porque fue el número 60, es decir, que la revista cumple ya con este número 30 años, ¿no?, de publicarse de manera ininterrumpida, porque se publican 2 números por año, ¿no?, semestral. Bueno, la revista, este número contiene 20 trabajos, eh, que están precisamente enfocados a visibilizar, ¿no?, la problemática y la conflictividad que presenta hoy la región de Mesoamérica y el Caribe. En el Atlas de Justicia Ambiental, que también, bueno, supongo que todos quienes nos están escuchando lo conocen o habrán escuchado hablar de él, es un proyecto muy importante que ha desarrollado Joan y Lea Temper en el ICTA, y que actualmente tiene ya casi 3.500 conflictos documentados en todo el mundo. En diciembre de 2020, cuando editamos la revista, esta región tenía 341 conflictos, ¿no?, registrados. Hoy tenemos más, porque bueno, hemos seguido trabajando estos meses y se han llenado más casos, ¿no? Es decir, pues estamos hablando de una región de conflictividad imparable, ¿no?, creciente y cada vez pues más visible, ¿no?, por diversos aspectos, ¿no? Aquí destacan, por ejemplo, los conflictos que tienen que ver con la tierra, ¿no?, con el despojo de la tierra, de los territorios, con los emprendimientos energéticos que les mencionaba. No solamente son los hidrocarburos, ¿no?, el gas, el petróleo, etcétera, sino también las llamadas energías renovables están generando procesos de conflictividad muy importantes en esta región. Conflictos por la gestión del agua, ¿no?, muy visibles, algunos de ellos vinculados también a la minería, que es digamos, el problema más relevante de los últimos años. Pero también hay procesos de extracción del agua para otros usos, ¿no? Por ejemplo, el boom inmobiliario de ciertas zonas, perdón, la presión de la especulación inmobiliaria, para el turismo, para las megagranjas, ¿no?, o los emprendimientos agroindustriales en general, etcétera, ¿no? Entonces, el agua también es un tema que está teniendo una enorme conflictividad en esta región, ¿no? Bueno, y como ya decía, pues la minería también, ¿no?, es muy importante. Bueno, aquí hacemos referencia también en el número de manera breve, lamentablemente, pero se aborda en varios de los artículos que están ahí, pues el tema de la violencia contra los defensores, ¿no? Que está vinculada directamente pues a estas resistencias que mantienen los pueblos, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil hacia el avance del capital y del despojo, ¿no? En el informe de Global Witness de 2019, pues se reportaron en la región, pues Colombia, el país con mayor número de defensores asesinados, ¿no? Después está Brasil, pero no entró en el número, ¿no? México sería el segundo lugar, que México ha ido empeorando, ¿no?, en estos últimos 2 años, ha ido en aumento también el asesinato de defensores. Y bueno, luego están países como Honduras, Guatemala, Venezuela, ¿no?, con los datos que se tienen de Venezuela, y Nicaragua, ¿no?, dentro de la región. Bueno, el número entonces, ya entrando a presentar un poco el contenido de la revista, tiene un primer artículo de opinión que está dedicado al proceso que ha tenido lugar en las plantaciones del Caribe, ¿no? No solamente de racialización de este tipo de emprendimientos extractivistas, sino también de feminización, ¿no? O sea, cómo la mano de obra femenina a través de la historia de las plantaciones, pues se vino teniendo un papel cada vez más relevante, y con todo el proceso que eso genera, no solamente de la discriminación racial, sino también el machismo, ¿no?, la lógica patriarcal
que subyace en general a los procesos extractivos, pero particularmente también en la industria de la caña de azúcar para la producción de ron, ¿no? Entonces, este es un trabajo muy interesante que está en los artículos, como artículo de opinión de la revista. Después tiene 4 artículos de trabajos en profundidad que abarcan diferentes problemáticas, ¿no? de la región. Uno de ellos es un trabajo de Delmi Tania Cruz, que habla de cómo se van construyendo las propuestas de resistencia a partir de grupos organizados de mujeres en una zona de frontera, ¿no? del sur de México, enfrentando justamente todas estas violencias, ¿no? La violencia extractivista, la violencia patriarcal y la violencia que genera el proceso migratorio, ¿no? Y toda la represión, las políticas de contención del éxodo migratorio generan también en las mujeres y en los territorios, ¿no? Tenemos otro artículo de Sol Pérez Jiménez que habla de Grupo México, que es hoy uno de los grupos mineros más importantes que hay en México, obviamente, pero que también tiene, digamos, presencia en otros países de América Latina y que se caracteriza primero por haber generado ya varios desastres ambientales, ¿no? Derrames tóxicos, ruptura de presas, dejales, etcétera, pero también por el vínculo que ha ido generando a través de los años, por lo menos las últimas 3 décadas, con los grupos del poder hegemónico en México y concretamente grupos de poder político que de alguna manera pues han permitido, han tolerado y han generado condiciones para estos, digamos, crímenes ambientales, ¿no? Que ha cometido la empresa en diferentes puntos del país, ¿no? Y que además que prevalezca impune, porque realmente las sanciones que se le han aplicado pues han sido pues irrisorias, ¿no? Comparada con el daño que ha generado en poblaciones y en ecosistemas enteros. Bueno, luego hay otro trabajo muy interesante de varios investigadores en diferentes países del Caribe que hacen o hicieron un análisis, una revisión de los procesos de justicia alimentaria, ¿no? Y de los procesos de autosuficiencia que están impulsados principalmente por colectivos de mujeres en la región frente a la pandemia del COVID-19, ¿no? Y entonces nos ofrecen una revisión muy interesante y también algunas reflexiones sobre cómo las organizaciones locales y sobre todo lideradas por mujeres están generando alternativas, ¿no? a la crisis ambiental y ahora también a la crisis sanitaria. Y por otro lado tenemos también un trabajo de Joan Martínez Alier sobre Centroamérica y las Antillas, ¿no? Donde nos hace, pues él le llama un toxic tour, ¿no? Sobre las problemáticas ambientales que están expresadas en el Atlas de Justicia Ambiental y que, bueno, él destaca aquí en este artículo para hacer justo una visión también, ¿no? de lo que está ocurriendo en esta región. Bueno, luego tenemos varios trabajos mucho más breves, ¿no? Pero que también apuntan a problemáticas interesantes de la región, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, este trabajo de Alejandra Aguilera, las transmesoamericanas de Pantleras, pues es igual organizaciones de mujeres que están resistiendo a los procesos neocoloniales y extractivistas en esta zona. Tenemos una reflexión muy, muy linda, digamos, ¿no? Muy emotiva sobre la poesía de Ernesto Cardenal, ¿no? Un teólogo de la liberación nicaragüense que falleció hace relativamente poco tiempo y que hizo un trabajo poético muy interesante, justamente denunciando, ¿no? la historia de colonialidad en Centroamérica y también recuperando mucho la visión de volver o la necesidad de volver, ¿no? al amor, a la naturaleza y a una relación mucho más humana en términos de
racional, ¿no? con ella. Tenemos otro trabajo que habla de la resistencia del pueblo Icot en el istmo de Tehuantepec, una organización llamada Guardianes del Mar y del Viento, que resistieron a una empresa eólica que iba a ser la más grande de América Latina, ¿no? Y que lograron finalmente detener, pero digamos, la tensión sobre su territorio continúa, ¿no? Y esta pretensión de las empresas energéticas de poder disponer del potencial eólico que existe en esta zona, pues sigue latente, ¿no? Después está un análisis interesante de los impactos ambientales y sociales que tiene la agricultura industrial en México, ¿no? Sobre todo en la parte occidental del país, con pues, emprendimientos como por ejemplo las plantaciones de aguacate, ¿no? y otro tipo de plantaciones que están generando no solamente una gran deforestación, una gran disminución de la disponibilidad, por ejemplo, de agua, ¿no? para las comunidades, sino también una enorme violencia, ¿no? Por esta asociación que se da, ¿no? entre grupos del crimen organizado y este tipo de emprendimientos. Bueno, está también un relato, ¿no? de una lucha del pueblo Zoque en Chiapas en contra de pues, los emprendimientos extractivistas de la industria petrolera, ¿no? en esta región. Hay otro caso de la conservación, ¿no? la lucha por conservar la producción tradicional de la miel en los Petenes, en la zona de los Petenes de la península de Yucatán, y que se puede considerar una iniciativa decolonial porque esta es una práctica tradicional de los mayas de la península, pues desde mucho antes de la ocupación prehispánica, ¿no? Ellos cultivan una especie silvestre de abeja y está hoy amenazada sobre todo por la agroindustria, ¿no? O sea, por la contaminación que generan los agroquímicos y que pues está matando a las abejas y está acabando con las especies vegetales que están asociadas al cultivo y al manejo de este tipo de producción de miel, ¿no? Bueno, hay también aquí un trabajo de Ana Paula Massart sobre la ecología política y tierra en una comunidad zapatista, sí, ¿no? Y un poco una revisión de las propuestas y las estrategias que dentro del marco de la autonomía zapatista se han ido realizando justamente para atender, ¿no? a esta necesidad de tener otras miradas hacia la naturaleza, de producir de otra manera y de tener otra relación con la tierra, ¿no? Hay un trabajo que propusimos sobre el Tren Maya, que es bueno, uno de los megaproyectos del gobierno actual en México, ¿no? con miras a expandirse incluso a Guatemala, ¿no? Se han manifestado este tipo de intenciones, ¿no? de que el Tren Maya pudiera llegar hasta Guatemala, que es no solamente un tren, ¿no? como lo planteamos, sino toda una estrategia, ¿no? de ocupación geopolítica del territorio maya, que está asociado con polos de desarrollo, con la industria de generación eléctrica, obviamente también con la industria de extracción de petróleo que se está revitalizando, ¿no? en esta zona, y bueno, con una estrategia de utilizar al turismo, ¿no? como una forma de desarrollo, ¿no? como una de las propuestas para generar empleo, para generar crecimiento económico, pero que sabemos, bueno, por experiencias que han ocurrido en México mismo y en otras zonas también de Centroamérica y del Caribe, pues que puede ser una actividad sumamente depredadora de los ecosistemas, pero también que genera enormes condiciones de desigualdad y de violencia para las poblaciones locales, ¿no? Este modelo turístico que se ha implementado en la zona desde hace varias décadas. Bueno, y por último tenemos también este trabajo que habla del modelo energético, una reflexión en dos complejos de generación de energía en Oxchec y Renaz,
en el territorio maya quechí de Guatemala. Bueno, por Aida, último, perdona sí, una cosita, es por si pudieras sintetizar un poquito más la presentación para dejar unos minutos de turno de preguntas al final, ¿vale? vale, Como pues tenemos que sí. acabar a la 1. Vale. Gracias. Bueno, pero, aquí hay otros 4 trabajos que hablan sobre redes de resistencia, ¿no? Experiencias de resistencia en la zona. Bueno, uno es en El Salvador, otros 2 son en México y otro es en Guatemala. Bueno, y por último tenemos 2 entrevistas bastante interesantes. Una es a Víctor Toledo, ¿no? Que es, bueno, uno también de los principales, eh, digamos, pensadores de la ecología política latinoamericana, ¿no? Que ha hecho muchos aportes y que además recientemente fue, por un breve periodo de tiempo, ministro de Medio Ambiente en México, ¿no? Entonces, en esta entrevista nos habla un poco de su experiencia, ¿no? Con haber llevado la agenda ambiental en un gobierno, bueno, que está pretendidamente tratando de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, vale la pena leer la experiencia. Y la otra es una entrevista que hizo Gretel Navas a Malcolm Ferdinand, ¿no? Malcolm Ferdinand es un, bueno, muy joven pensador de la ecología política también y que tiene un trabajo muy interesante. Él es de Martinica, ¿no? Que como seguramente saben, déjenme ver si, no se puso el mapa. Bueno, Martinica es una de las Antillas, de las islas del Caribe que pertenece a Francia. Y entonces su reflexión tiene parte de un Caribe colonial, ¿no? De un Caribe ocupado por una potencia europea, pero que también es un Caribe negro, ¿no? De una historia de esclavitud. Y él propone una muy interesante visión para la ecología política en términos de articular el pensamiento decolonial, ¿no? Feminista, de la ecología, del ecofeminismo, para poder comprender, ¿no? Él lo que dice es, no podemos entender la dinámica actual de la crisis ambiental si no entendemos la historia colonial, ¿no? Y esto aplica no solamente para América Latina o para esta región en particular, sino para el mundo entero, ¿no? Para Asia, para África. Si no entendemos la historia colonial del mundo, de nuestro planeta, difícilmente vamos a poder entender la crisis ambiental, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí para las preguntas y los comentarios. Muchísimas gracias por la presentación, Aida. Y nada, pues ahora tenemos hasta la 1 aproximadamente para si tenéis alguna pregunta poderla consultar y hacer, bueno, un poquito de interacción con el público. Entonces, si queréis lanzar alguna pregunta, podéis levantar la mano en el Zoom. Y mira, por ejemplo, Ignasi ya tiene la mano levantada, no sé si hay alguien más. Bueno, pues adelante, Ignasi. Gracias, Aida, por tu presentación, muy, muy interesante. Yo tengo un par de preguntas. La primera, muy relacionada con la revista Ecología Política, ¿no? Que desde la Fundación llevamos el secretariado desde hace años y año tras año observamos en las estadísticas de visitas a las webs una mayor preponderancia de las visitas desde América Latina, ¿no? Antes gran parte del consumo de contenidos era desde España y hoy España ha caído en las estadísticas y está más allá no están los 5 primeros países en cuanto a número de visitantes, ¿no? Por ejemplo. Y quería, bueno, ver qué explicación le encuentras, ¿no? Aparte de un tema de volumen de población, no sé si es que el número de conflictos va en aumento, es un tema que genera cada vez más interés. Si tenías alguna idea al respecto, ¿no? Y la otra cuestión que quería comentarte es que, bueno, nos impresiona mucho, ¿no? Estas cifras de número de líderes ecologistas asesinados y es algo que, bueno, que en Europa ser ecologista puede significar pagar un tipo de precio en algunas ocasiones, pero nada que ver con el que se puede pagar en Latinoamérica, ¿no? Y también, de nuevo, tratar
de ver si puedes proveer algún tipo de explicación, ¿no? Si es una cuestión innata la violencia en la zona, si es una cuestión que tiene más que ver con la mayor fragilidad del Estado que teóricamente debería proteger a sus ciudadanos o más bien al contrario. En fin, nada, saber tu opinión sobre estas dos cuestiones. Gracias. Vale. Una cosita más, Aida. Hay otra mano levantada. No sé si prefieres responder primero a Ignacio y después pasamos a otras preguntas o resolver varias. Si quieres, las planteamos todas y así creo que podemos acortar un poquito más el tiempo, ¿no? Ya hago una respuesta así más. Vale, perfecto, como te sea más cómodo, ¿eh? Igualmente. Entonces, tiene la mano levantada Mercy. No sé si quiere aportar. Sí, buenas tardes por allá. Aida, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores. Solo una pregunta específica en términos, si se conoce, no sé, no he visto la publicación de ese número de Ecología Política, pero si hay alguna información, igual que para México, hay mucha información sobre las mineras canadienses, Estados Unidos. Si hay alguna información sobre el capital español que tiene grandes inversiones en ciertas zonas del Caribe, fundamentalmente en la industria turística para toda la zona de Cuba y otras zonas de las pequeñas islas, si hay alguna información o si se presentó en ese número algún artículo sobre el tema. Y otra vez felicitaciones, muchas gracias. Vale, y hasta el momento no habría más preguntas. Muchas gracias. Bueno, Rosaria también ha levantado la mano. Sí, gracias Aida por la presentación. Yo quería preguntar una cosa sobre el tema de la producción de electricidad, bueno, de energía. Muchas veces se escucha el tema de energías renovables, ¿no? Como solución, entre comillas, a lo que es la producción de energía fósil. Entonces, aquí en Europa, entonces yo he escuchado hablar de forma un poco también negativa, ¿no? También de este tipo de forma de producir energía. Entonces, quería saber un poco si el problema es que se plantea no para la producción local, si se plantea porque el tamaño, digamos, es demasiado más grande comparado con lo que es la demanda, ¿no? de energía local, y si se plantean alternativas, o sea, ¿qué alternativas se plantean en lugar de estas infraestructuras? Era esto. Gracias por la presentación. Pues ya está, ya sería. Ya está. Bueno, a ver, empiezo. Voy a tratar de hacer una respuesta así general para todos. Primero, por el tema de la violencia, que ciertamente creo que es sumamente importante, ¿no? Ya alarmante, ¿no? La situación que se está viviendo en esta región y en América Latina en general. Hay algunos autores que plantean que estos mecanismos, ¿no? La violencia que, digamos, entra a los territorios a partir de los grupos del crimen organizado, ¿no? En realidad ya es parte del sistema, ¿no? O sea, ya es un proceso sistémico. Hay algunos trabajos muy interesantes, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que han documentado cómo poblaciones que fueron desplazadas o territorios cuyas poblaciones fueron desplazadas por el crimen organizado, por la violencia, etcétera, después fueron ocupados por ejemplo, la minería, ¿no? O para plantaciones de grandes empresas, etcétera. Entonces, yo creo que si lo vemos justamente, ¿no? Como se propone desde la economía ecológica en términos de metabolismo social, y por eso digo que es una asignatura que tenemos pendiente, ¿no? Profundizar en este análisis de cómo estos mecanismos de violencia son parte ya
de los procesos de acumulación, ¿no? Y son a escala global. Obviamente, en estas geografías donde los sistemas políticos son mucho más endebles, donde están muy mermados por la corrupción, etcétera, etcétera, pues es mucho más fácil, ¿no? O sea, es más difícil pensar en estos sistemas de despojo en Europa, obviamente, ¿no? O en Canadá, que en estas regiones. Eso no quiere decir que no haya, digamos, beneficios para los grandes capitales a través de este mecanismo de despojo y de desplazamiento de las poblaciones, ¿no? Y bueno, y esto también se ha documentado, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de las mineras canadienses, ¿no? Hay procesos vinculados con la violencia contra activistas, etcétera, bueno, que están de alguna manera respaldados por las empresas, ¿no? Por los intereses de los capitales. Bueno, respondiéndole a Mercy, no, en el número no tenemos algo que hable específicamente de las inversiones españolas, ¿no? Ni en general de ningún otro país de Europa. Creo que sería también muy interesante hacer algún seguimiento y un capítulo, o al proponer algún artículo sobre eso. Pero efectivamente en algunos de los casos que se mencionan, por ejemplo, los casos de energía eólica, pues algunas de las principales empresas que han invertido en el Istmo de Tehuantepec son españolas, ¿no? O que pretenden invertir en la península de Yucatán, donde también hay una presión muy fuerte, pues son empresas españolas, ¿no? Y de otras nacionalidades también, ¿no? Ciertamente los emprendimientos turísticos de la Riviera Maya y en general de la zona del Caribe, pues hay muchas empresas de capital español, ¿no? Que también están bueno, pues en estos procesos de acumulación, ¿no? Yo creo que aquí es donde, por eso también necesitamos esta mirada decolonial que nos propone Malcolm Ferdinand, ¿no? Para entender cuáles son las visiones que se tienen del desarrollo, ¿no? Cuando los gobiernos favorecen políticas públicas que están encaminadas a atraer inversiones, ¿no? Que esto es mucho la retórica de los gobiernos latinoamericanos, ¿a qué exactamente se están refiriendo, ¿no? Y cuando hablan de que esto es desarrollo, ¿no? De que atraer inversión para la industria turística, para la industria eléctrica, o congratularse de los yacimientos petroleros porque ahora vamos a tener más fondos, etcétera. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué modelo de desarrollo estamos hablando? Si sabemos ya que esto compromete, ¿no? Nuestra relación con los ecosistemas y finalmente compromete las posibilidades de vida en la Tierra, ¿no? De la humanidad en general, ¿no? Aunque nos afecte de diferentes maneras o en distintas escalas, ¿no? Bueno, y también hablando sobre el tema de las energías, un poquito más a propósito de la pregunta de Rosari, el asunto con las energías renovables es que los parques, digamos, eólicos o las instalaciones solares que se están desarrollando en estos territorios son de una escala inmensa, ¿no? O sea, están ocupando el territorio no solamente en términos de paisaje, en términos de transformar las actividades y los medios de vida de las poblaciones locales, sino también de todo lo que va añadido a eso, ¿no? O sea, el encarecimiento de la vivienda, en general de la alimentación, de desplazar formas de producción tradicionales por ahora dedicarse a los servicios, etcétera. Y efectivamente esto no reditúa, por ejemplo, ni siquiera que las comunidades tengan energía gratuita o con un costo subsidiado, ¿no? Sino que siguen pagando la energía al mismo costo y los grandes, digamos, la generación está yendo para la industria, ¿no? Para los desarrollos industriales en otros puntos de la geografía, ¿no? O sea, no se queda en las comunidades locales, sino beneficia a las comunidades locales. Ahora, justamente por eso, lo que dicen algunas de las organizaciones que están en resistencia frente a estos proyectos es, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que seguir pagando el costo
del desastre ambiental, ¿no?, que se genera en otras latitudes del planeta. Es decir, Estados Unidos, Europa siguen consumiendo grandes cantidades de energía y ahora se tiene que generar aquí energías limpias, que bueno, al final tampoco son tan limpias porque no es que no tengan impacto, sí que los tienen, ¿no? Para seguir manteniendo esa escalada de consumo energético que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, es un poco esta reflexión que se hace sobre las injusticias ambientales, ¿no? O la balanza negativa que siempre le toca pagar a las comunidades locales sobre el desbalance energético que hay a nivel global, ¿no? No sé si con eso responda. Pues sí, muy bien, muchas gracias por las aportaciones. No sé si habría alguna otra pregunta. Parece que no. Bueno, pues entonces lo dejaríamos aquí. Ya justo estamos cerquita de la 1. Y nada, pues solo agradecerte muchísimo que hayas estado con todos nosotros aquí en el Pensaments de hoy. Y nada, también muchas gracias a las personas que habéis asistido. Y sin más, pues nos vemos en la próxima, de aquí a un mes. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Aida. Gracias por la presentación. Gracias, Aida.